Muy buenas gente y bienvenidos un día más a mi pequeño canal. Hoy vamos a ver la historia de los hermanos Yugi, Yugi Amane y Yugi Tsukasa. Pero antes de empezar, ¿no os parece que mi habitación es un poco sosa? No hay pósters ni figuras. Espera, ¿qué es eso? No sé cuál poner primero. En verdad, sí que lo sé. Este va primero. Ahora sí que sí, comencemos. Hace mucho tiempo, en una casa roja de un pueblo de Japón, vivía la típica familia japonesa de 4 personas, los padres y 2 hijos. Pero uno de los pequeños, llamado Yugi Amane, era un niño que no podía hacer una vida normal, ya que estaba muy enfermo y no podía jugar con su hermano pequeño, Tsukasa. Este, a pesar de que su hermano no podía jugar, siempre intentaba llevarle cosas a su habitación para que estos jugaran juntos. Pero Amane, al ver que no podía jugar con su hermano, se frustraba muchísimo y le lanzaba los juguetes a su hermano. Además, Tsukasa veía que sus padres apenas le hacían caso, ya que estaban muy preocupados por su hermano Amane. Un día Tsukasa estaba jugando tan tranquilamente en el patio con sus juguetes, hasta que uno se coló por un agujero de la casa. Entonces Tsukasa intentó sacarlo, pero no pudo, ya que parecía que había desaparecido. En ese momento vio pasar a su lado un animalito, y este lo tiró dentro, diciendo que ojalá le devolvieran su juguete. Al instante de tirar el animalito, el juguete salió del agujero junto a una voz extraña, que le decía que le puede conceder deseos siempre que le dé algo a cambio. En un principio este solo pide deseos pequeños, como juguetes. Al hacer esto, este iba a ver a Amane para explicarle todo lo que estaba pasando con la voz misteriosa. Pero Amane estaba de muy mal humor y lo echaba de la habitación, ya que, como he dicho antes, él estaba muy frustrado al no poder jugar con su hermano. En realidad, Tsukasa amaba muchísimo a su hermano, así que pensó en pedirle ayuda a la voz para su hermano, para que así este pudiera tener una vida normal y jugar con él. Así que este deseó a la voz que su hermano se recuperara de la enfermedad, a lo que el demonio le remarcó que este deseo era muy alto, ya que su hermano estaba a punto de morir. Así que para curarlo hacía falta que otro cubriera su lugar. O sea que Tsukasa debía sacrificarse para que su hermano se recuperara. Y claramente este no lo pensó 2 veces, ya que era un niño muy pequeño y no entendía las consecuencias. Aunque sí que le pidió algo más al demonio: poder pasar un día más con Amane recuperado, antes de que este sea reclamado por la voz. Al día siguiente Amane se levantó de la cama, como si nada, y toda la familia estaba muy contenta, ya que esto era un milagro. Incluso el médico se sorprendió. El único que no lo estaba era Tsukasa, el cual sabía la razón. Toda la familia disfrutó de ese día idílico, hasta que llegó la gran tragedia. Ese día los hermanos se hicieron una foto, jugaron juntos y estuvieron con los padres disfrutando, hasta que la hora de la desdicha llegó, y la voz, que resultó ser un demonio, reclamó el alma de Tsukasa. Lo hizo ir hasta la habitación de los juguetes, donde este había creado un pequeño vórtice, por donde absorbió el cuerpo de Tsukasa. Mucha gente del fandom cree que la causa de los males de Amane eran producidos por este demonio, ya que nadie conocía esta enfermedad. Además de que era muy extraño que el vórtice estuviera creado justamente por todos los juguetes que Tsukasa consiguió a través del demonio. Dejando las especulaciones a un lado, para la familia Tsukasa desapareció por mucho tiempo, y a pesar de la búsqueda, nadie logró encontrarlo, hasta que un día un extraño Tsukasa apareció en la casa. Su madre al principio decía que estaba muy feliz, pero pronto notó que algo andaba mal con él. Ella afirmaba que este que había vuelto no era su hijo, a pesar de que se veía igual. Por esto ella le rogó al sumo sacerdote para que este le ayudara a traer a su hijo de vuelta, pero al investigarlo no pudieron encontrar ninguna anomalía. Parecía normal y no había señales de que estuviera poseído por un espíritu maligno. Mientras los otros sacerdotes intentaban calmar a la madre, Kuni se acercó al niño, que estaba dibujando en la tierra con un palo. Kuni se entabló una conversación amistosa con él. Se presenta y le pregunta qué está dibujando. En lugar de responder a su pregunta, el niño lo señala y misteriosamente afirma que el deseo de Kuni se cumplirá mañana. Y justamente al día siguiente muere el sumo sacerdote. La imagen de su cadáver se parecía vagamente al dibujo que el niño estaba haciendo ayer. Extraño, ¿verdad? Unos años después, toda la familia apareció muerta de una forma inexplicable. Sabemos que Amane mató a Tsukasa,
Así que quizá un día de esos Tsukasa atacó a sus padres y los mató. Y cuando parecía que iba a matar a Amane, después de herirlo mucho, no pudo, ya que el deseo del real Tsukasa lo evitó, y le dio tiempo a Amane a agarrar un cuchillo y matar a su hermano. ¿Quién sabe? Pero él murió igualmente por las heridas, siendo sus almas atrapadas por el dios de este mundo, ya que estas son diferentes a las de los demás humanos. Tienen una aura demoníaca, vinculando las almas a través de convertirlos en un misterio de la escuela y su Yorishiro. Estos quizá estuvieron dormidos dentro de la escuela, pero a lo mejor Tsukasa logró influir en una pequeña chica para que despertara a Hanako de su letargo en el baño, despertándole a él de forma indirecta, haciendo que se reencontraran muchos años después, en la escuela, cuando Nene y Hanako estaban descansando en el techo, desencadenando todo lo visto en el anime, con los misterios y los Yorishiro. Es muy probable que el demonio que tenía en su interior Tsukasa escogiera como Kanagi a Nene para cumplir su malvado plan, haciendo que esta fuera la única en poder quitarle a Yorishiro, a cambio de su vida. Así haría sufrir a su hermano, al hacer que la chica que ama deba morir para liberar los Yorishiro. Y con esto eliminar el cuerpo físico de Tsukasa, liberando al demonio. Y una vez este cuerpo desaparezca, este podrá hacer todo lo que quiera en este mundo, al mismo tiempo que le hace daño a Hanako, como cuando eran pequeños. Y nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste muchísimo, le deis a like y os suscribáis. Nos vemos el próximo día. Chao, chao.